Última charla del curso de Diálogos de Ciencia, Política y Sociedad, que trata sobre mujeres en ciencia y equidad de género en la academia. Para esta charla tenemos a dos invitadas. A Consuelo Dinamarca Noa, que ella es socióloga de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, magíster en Género y Cultura de la Universidad de Chile, activista feminista y disidente porteña, y es profesional de investigación en el proyecto Anillo Mujeres y Matemáticas en Chile, sociología de un campo disciplinar desde una perspectiva interdisciplinaria y de género. Y además tenemos a Andrea Vera Gajardo. Ella es licenciada en Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Ciencias, mención Matemática de la Universidad de Chile, académica de la Universidad de Valparaíso y también investigadora del proyecto Anillo, ya antes mencionado, sobre mujeres y matemáticas en Chile. La dinámica de la charla es la misma de las charlas anteriores. Cada invitada tiene 25 minutos para realizar su exposición. Luego de que se hayan realizado ambas exposiciones, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. La dinámica para realizar preguntas es que pueden hacer las preguntas acá dentro del chat, escritas los estudiantes que están dentro de la reunión Zoom, mientras es la reunión, o al final de cuando ya terminen las exposiciones pueden levantar su mano y cada estudiante puede hacer su pregunta a voz alzada. No, todavía no estamos transmitiendo, estamos resolviendo la situación por mientras. Sí, hay un problema técnico con la transmisión en Facebook, pero ya casi. Estamos en eso. Luego se van a responder las preguntas que se hagan a través de redes sociales. Y solo recibiremos solicitudes de preguntas hasta las 7:15, porque él termina la sesión a las 7:30, les da que podamos tener tiempo para conversar. No sé si cómo van con el tema de la transmisión para darle el pase a las expositoras. Bueno, también recordarles que durante las exposiciones todos los demás que están en la sala deben apagar sus micrófonos para que no hayan interrupciones. Vamos a esperar unos minutitos a ver si podemos iniciar la transmisión pronto. Si no, vamos a tener que iniciarla un poquito después de que empiecen a transmitir. No sé si les parece, podemos empezar. Esta grabación igual va a ser subida a YouTube, por si quienes quieren ver la transmisión se van a perder tal vez un pedacito mientras logran hacerlo de la transmisión. Sí, empecemos nomás. Ya. Voy a dejar de compartir pantalla. Empieza Consuelo, si no me equivoco. Ya, súper. Sí. Gracias, Yaisa. A compartir pantalla si quieren presentar cualquier cosa. Súper. Muchas gracias. Bueno, agradecerles también a las personas que están detrás de la organización de este curso. Me parece, bueno, nos sentimos muy honradas también de repetirnos el plato este año. Quisimos, sí, para introducir ya un poco la clase, cambiar algunas cosas para poder innovar, ¿cierto?, en lo que hemos estado resolviendo en tanto el proyecto como en nuestras líneas de pensamiento, reflexión y crítica sobre el género y la ciencia. Así que no va a ser una copia exacta del año pasado. Esperemos que también eso sea de su interés y gusto. La clase la armamos con Andrea como un continuo, es decir, es una misma clase, digamos, no son dos charlas por separado, sino que más bien tiene el mismo hilo, y de hecho compartimos la presentación, pero yo voy a compartir mi parte y ella la suya para así tener más seguridad técnica. Ya, comencemos entonces. ¿Me confirman si es que se ve mi la pantalla? Sí.
¿Sí? Ya, súper. Muchas gracias. Bueno, como les decía, mantenemos la misma línea, ¿cierto? Que también es la que nos convoca como compañeras de trabajo en el proyecto de investigación que ya mencionó la compañera al principio. La línea es género, ciencia y desigualdad, ¿cierto? Y vamos a ver en esta pasada las aproximaciones al debate sobre por qué el género y la ciencia sería algo problemático, ¿cierto? Y de pasada también vamos a pincelear algunos resultados sintéticos, por supuesto, algunos resultados preliminares que tenemos con el proyecto ya en su último año de ejecución. De eso va a estar encargada Andrea. Yo para esta primera parte quise partir y que me gusta, digamos, partir por el principio, valga la redundancia, es decir, definir género, entender un poco cuáles son las acepciones y por qué finalmente se ha reproducido las desigualdades de género a través de la historia, para pasar para llevarles, invitarles a un diálogo de reflexión sobre la epistemología feminista, epistemología científica feminista, a la luz de los análisis de Donna Haraway. Entonces, voy a intentar hacer una síntesis, un resumen de una aproximación al pensamiento de Donna Haraway. Espero honrarla con mis palabras, así que para que sepan un poco por dónde vamos a estar surfeando en esta primera parte de la charla. Bueno, como les decía, quería partir por lo más básico, porque como este curso es diverso, ¿cierto?, heterogéneo, hay muchas disciplinas, no puedo asegurar, prefiero no dar por sentado que todos y todas saben qué es el género, aunque yo esperaría que sí, pero bueno, por si acaso, si queda alguna duda, lo vamos a decir acá. ¿Qué es el género y cómo entendemos el género desde las ciencias sociales y, bueno, desde también las transformaciones sociales que nos ha tocado vivir el momento actual donde estamos, ¿cierto? Entendemos el género entonces como la construcción social en base a la diferencia sexual. Aquí voy a hacer varias hincapiés. Tenemos dos dimensiones, ¿cierto? Lo social y lo cultural y lo biológico, por así decirlo, que se inscribe en el cuerpo. Entonces, si tenemos un cuerpo, o más bien en la humanidad, digamos, el ser humano se podría dividir en dos tipos de anatomía, ¿cierto? Que eso también es discutible, pero bueno, para poder entenderlo en estos términos, existen dos tipos de cuerpo y en base a esa corporalidad, las culturas han inscrito ciertos roles, expectativas, un modo de organización social basada en esa diferencia sexual. Entonces tendríamos estos dos elementos que, por supuesto, luego van a imbricar y podríamos reflexionar acerca de la relación de la biología y la cultura, en este caso la naturaleza y la cultura, el cuerpo y la construcción cultural que acompaña ese cuerpo y que, por supuesto, no es inamovible, sino que va variando dependiendo del lugar histórico donde nos situemos y del lugar geopolítico también donde estemos. Entonces, como yo le estaba contando, el género en ese sentido y a partir de este cuerpo diferenciado, binario por así decirlo, emplea y necesita y construye mediante las tradiciones, las creencias, ¿cierto?, modelos de comportamiento y roles y expectativas diferenciadas según género, sustentado, como les digo, en la tradición y en las creencias. Entonces, claro, vamos avanzando hacia por qué finalmente es problemático el género, porque no sería nada si que dijéramos los hombres y las mujeres tenemos que ser diferentes y tenemos que cumplir con ciertos roles, ¿cierto? No tendría quizá nada de malo. Vamos a ir avanzando por qué es problemático aquello. Que es el tercer punto justamente, porque esas diferencias sociales y culturales a partir del cuerpo biológico se implican una jerarquía. El género es un modelo de organización social, pero que está estructurado en base a una dominación. Es decir, a ver si me aparece aquí estas diferencias, como les digo, que podrían ser perfectamente un poco más inocentes, ¿no? Somos diferentes, tenemos cuerpos diferentes, nos dedicamos a cosas diferentes. El tema es que
esa dedicación, ese comportamiento, ese rol que cumplimos en la cultura basada en nuestro cuerpo, tiene valores diferenciados. Ese es el problema. Por eso el género es problemático. No es problemático por la diferencia, es problemático porque esas diferencias implican un ranqueo, una jerarquía de valor. Por supuesto, bien sabemos de cuál es el género que ocupa la posición de dominante y la posición de dominado, ¿no? Bueno, por si no lo saben, vamos a también indagar en aquello. Bueno, ¿cómo, ustedes dicen, se preguntarán cómo se ha reproducido y cómo ha permanecido esta jerarquía entre lo masculino y lo femenino a través del tiempo? Aquí yo les traje como un resumen, digamos, de tres ejes binarios que construyen un sentido en las culturas históricamente y que van a servir de sustento para que la dominación masculina, la desigualdad del género, vaya siendo reproducida, expandida, cimentada hasta el día de hoy. Como les digo, esto es un extracto que les traigo yo porque para mí entender son los binomios de género más generales y que de alguna forma proveen de una explicación bastante dinámica y experiencial, digamos, para poder entender cómo se van dividiendo el sentido, digamos, en los imaginarios culturales y cómo esto se reproduce. ¿Hay más? Por supuesto que hay más. Pero yo tomé estos elementos centrales para poder explicarlo de alguna forma con motivo de esta clase. El primero es la división entre la naturaleza y la cultura. Y quiero ser enfática aquí que esta es una dimensión simbólica del género, en tanto no es que naturaleza y cultura vayan a estar en una guerra, digamos, sino que más bien es cómo se impregnan el sentido que le atribuimos a la naturaleza y a la cultura como formas opuestas, pero complementarias, que también es lo que nos dice el género, ¿no? Existen dos géneros opuestos, jerarquizados, ¿cierto? Pero complementados. El uno no sirve sin el otro, digamos. No existe un dominante sin un dominado y viceversa. Bueno, naturaleza y cultura, o naturaleza versus cultura, más bien. Aquí, y este es un postulado de Cherry Odner, que es un texto muy antiguo, pero muy vigente al mismo tiempo, por si quieren después se los puedo ahí pinchar en el chat, que nos va a decir este binomio de sentido, que la naturaleza se considera, ¿cierto?, lo que está ahí, digamos, lo que no ha sido intervenido por el ser humano, por el hombre, digamos, con H mayúscula y entre comillas, asumiendo que es el sujeto genérico, ¿no? Entonces, claro, si la naturaleza es lo innato, lo salvaje, ¿cierto?, lo que está propenso a que este ser humano, este hombre, intervenga para sí mismo, para producir cultura, para producir ciencia, explotación, como ustedes quieren llamarlo, y en realidad ha servido, digamos, para todos esos fines, nos va a decir que la naturaleza y la cultura se posicionan, ¿cierto?, como elementos contrarios, pero simbólicamente tiene mucho que ver con el género también. Al ser la naturaleza, lo salvaje, ¿cierto?, lo que está intacto, lo que está indómito, va a significar, por supuesto, por la capacidad reproductiva también de la naturaleza, hacia lo femenino. Entonces, vamos a considerar homologables en términos simbólicos y en términos culturales la naturaleza a lo femenino por su capacidad reproductiva. Pero no solamente eso, sino que lo simbólico tiene una profundidad, tiene más complejidad, y también vamos a asumir en este binomio que la naturaleza simboliza lo emocional. Lo irracional también, porque recuerden que todo esto es complementario y opuesto. Es decir, si la naturaleza es lo innato, la cultura es lo trabajado, ¿no? Pero no solamente lo trabajado, sino que esta cultura implica una dominación de la naturaleza. O sea, para que haya cultura, para que haya civilización, implica dominar el estado natural de las cosas, de los elementos que tenemos en la naturaleza. Entonces, claro, simbólicamente el trabajo de la naturaleza, la dominación de la naturaleza implica creación de cultura, implica
productividad, por ejemplo, en términos de explotación también de recursos, y todos estos elementos, estos conceptos que yo estoy nombrando están asociados a lo masculino, porque además la cultura no se puede reproducir como la naturaleza y como el cuerpo reproductivo de las mujeres y otros cuerpos reproductivos también, por supuesto. Pero lo interesante es empezar a analizar cómo se conforma a nivel, digamos, de imaginario colectivo este binomio. Equiparar lo femenino con la naturaleza por el hecho de ser lo innato, lo salvaje, lo emocional, que debe dominarse, malearse, ¿cierto?, extraerse y trabajarse para convertir en cultura. Y por otro lado tenemos la cultura, que es lo trabajado, la conciencia, la razón, el conocimiento, ¿cierto?, la técnica, lo objetivo, y estoy agregando características porque después las vamos a retomar para poder observar también las críticas que hace Donna Haraway a la epistemología científica, pero es importante que nos quedemos con esta conclusión de este binomio naturaleza versus cultura. Este binomio que lo hemos descrito acá en términos de género, también ha estado reproduciendo más bien detrás de ciertos sucesos históricos particulares. Yo no sé si se les ocurre, pero barbarie versus civilización, lo salvaje versus la razón, son finalmente los elementos o las ideas que están detrás, por ejemplo, de la colonización. ¿Ya? Es decir, que existe este mundo que no es civilizado, que no está culturizado, que no es consciente, sino que es lo innato, lo salvaje, lo emocional, implica necesariamente que la civilización y la cultura lo tome y lo haga parte, lo civilice, ¿no? Lo transforme, lo moldee, lo domine. Por lo tanto, esta idea de naturaleza-cultura no aplica solamente para el género, como también podemos entender el género como una categoría de análisis crítico y no reducirlo solamente al estudio de las mujeres o al estudio de las masculinidades, sino que entenderlo como formas de pensamiento que también han propiciado otras desigualdades, otros hechos históricos en base a violencia, por ejemplo, como el colonialismo. Y en ese sentido, este binomio naturaleza-cultura, que podríamos traducir en barbarie-civilización, va a conformar las bases del mundo occidental como lo conocemos. Segundo punto, reproducción versus producción, que afortunadamente, como viene después naturaleza-cultura, se torna un poco más fácil entenderlo, ¿no? La reproducción tiene que ver con la capacidad reproductiva, en este caso asignado al género femenino, ¿cierto? Pero no solamente la capacidad reproductiva, sino la capacidad de reproducir la vida y los cuidados, ¿no? Los cuidados tales como todo lo que necesitamos para poder plantarnos hoy día como adultas que somos, digamos, gracias a que nos dieron cobijo, alimento, cuidado, nos hicieron dormir, nos bañaron, nos enseñaron el lenguaje, etcétera, 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 un gran etcétera. Todo lo que implica los cuidados, me imagino que ya todos y todas en pandemia hemos aprendido bastante de aquello, ¿no? De que la mano de obra, digamos, no se levanta y está lista, sino que implica muchas tareas, y esas tareas generalmente han estado vinculadas a lo femenino. Tu madre, tu tía, tu abuela, qué sé yo. Claro, en ese sentido, y bueno, Silvia Federici ya nos ha ilustrado bastante, esta ha sido una de las formas que ha tenido el capital de dominar, ¿cierto? Pero no dominar solamente a las mujeres, sino capitalizar un trabajo, capitalizar un tipo de trabajo, invisibilizándonos, devaluándolo, ¿no? Entonces tenemos que el trabajo que producen las mujeres, que no es considerado productivo, sino que reproductivo, porque no solamente reproduce a las personas, sino que reproduce la vida social, va a tener un devalúo, por supuesto, y va a generar en las mujeres que ejerzan este rol una dependencia económica. Por el otro lado, bueno, y que esto también, por supuesto, es tema de política pública, afortunadamente, en algunas candidaturas presidenciales, así que también creo que en ámbito de reproducción versus producción como que hemos avanzado bastante, al menos en materia de debate, ¿no? De reconocer que hay un trabajo que no ha sido remunerado y que se ha encontrado devaluado históricamente.
Y bueno, la producción, bastante fácil, ¿cierto? Reproducción de las actividades retribuibles económicamente, que por supuesto asalariadas, ¿cierto? Y en ese sentido son las actividades que tienen poder y prestigio. Esta división de la reproducción y la producción como sistema binario de idea, de imaginario colectivo, van a conformar, al igual que el primero, otra base importante de nuestra cultura actual, que es la base de la economía moderna. Por último, está este otro binomio que también es como bien tradicional cuando hablamos de género, lo privado versus lo público. En este caso, existe clausuras no solamente del espacio, entendiéndolo como de la casa hacia adentro y de la casa hacia afuera, sino que lo privado se torna una metáfora para poder indicar clausura, ¿cierto?, en muchas dimensiones, digamos, de interacción social en las cuales las mujeres hemos estado negadas históricamente. Entonces, existe de lo privado y lo público, que originalmente esta definición de lo privado y lo público se remonta al nacimiento de la polis greco-romana. Al delimitar este espacio, lo público, la polis, ¿cierto?, como la política, el lugar donde se hace la política, y negarle, por supuesto, ese lugar a las mujeres, se generó históricamente una invisibilización, una negación de las mujeres como sujeta de derecho. En cambio, los hombres, pero no cualquier hombre, recordemos también que los hombres en esa época, por ejemplo, prisioneros de guerra o esclavos derechamente, no tenían la capacidad de ser políticos, pero sí los hombres romanos, digamos, blancos, etcétera, tenían esa capacidad solamente por haber nacido, ¿no? Formar parte de la cultura democrática y por lo tanto ser político. Y bueno, esto por supuesto que en materia legal también se ha avanzado cierta parte, por supuesto que hay varios vacíos, y también entender el acceso a los derechos no solamente reducido como una forma de legalidad, sino también entendiéndolo como parte de la vida cotidiana. Pero finalmente este binomio de lo privado y lo público va a conformar la base de la política democrática. Y yo, porque hago hincapié en eso de no considerarlo solamente dentro de la legalidad, porque por lo que les comentaba anteriormente, lo privado y lo público deja de ser una metáfora entre la casa y el lugar de trabajo, la casa y la calle. Lo privado y lo público finalmente también nos va a hablar de clausura de espacios, de clausura de la voz, de clausura del movimiento, etcétera, etcétera. Entonces es importante entenderlo, como yo creo, a nivel más general. Bueno, claramente la complementariedad de esta jerarquía, ¿cierto?, permite que se perpetúe y se asuma como natural, que es como el gran talón que ha tenido esta división que yo les hacía entre cuerpo y género. Finalmente, la cultura lo va a entender como que todo es sexo, ¿no? Todo depende del cuerpo con la que fuiste asignada y de ahí para adelante. Vamos a seguir. Para ir haciendo más hincapié, delimitando más el tema, vamos a meternos ya de lleno en género, educación y ciencia. En educación, en primera parte, es súper interesante analizarlo, porque primero la educación es la dimensión política insigne, por así decirlo, de las primeras olas del feminismo. Lo que se buscaba en las primeras olas del feminismo, además, por supuesto, del reconocimiento como sujetas de derechos, como iguales, tiene que ver con el acceso a una educación que no fuera una educación pensada para lo femenino, ¿no? Como la educación del siglo XIX. Bueno, hasta el siglo XX a las mujeres en Chile se nos educaba en cierto tipo de carreras para poder ser una esposa ideal, ¿no? Finalmente, esta primera trinchera política, por así decirlo, junto con el sufragio o el reconocimiento de la posición de derecho, tiene que ver con la educación, en tanto la educación se entiende como un lugar de liberación, democracia, conocimiento, etc. Eso es importante porque, como les digo, ha estado a la base las primeras trincheras, digamos, con lo que conocemos como olas feministas.
En segundo lugar, es importante también pensar esta educación, por lo que ya les contaba, existió mucho tiempo amparado, digamos, por las instituciones, una socialización educativa diferenciada. Sabemos que actualmente esa socialización no existe porque los currículum y las estrategias están pensados para la totalidad del estudiantado, ¿cierto? No obstante, y sabemos que la educación sexista, a propósito del 2011, del 2014, del 2018, y bueno, del feminismo pujante que tenemos en Latinoamérica, que la educación sexista es uno de los estándares de lucha, ¿cierto? Y particularmente la educación en todos sus niveles, primaria, básica, media, superior, va a seguir reproduciendo mediante la interacción de los y las profesores con sus estudiantes, mediante el manejo del aula, mediante la forma que yo tengo de expresar ciertas disciplinas y hacerlas comparables en términos estereotipados de género. Ustedes saben que hay muchas formas de que la educación sea sexista y no solamente que el libro con el objetivo específico me diga que esto es sexista. O sea, finalmente el sexismo rebalsa la capacidad que tienen los currículums, ¿cierto?, las asignaturas, y se impregna, digamos, desde la ocupación del espacio hasta la forma que tienen de interactuar y de referirse profesoras, tutores, compañeros y compañeras, qué sé yo. Vale, por ahí. Luego vamos cerrando un poquito más la cancha a propósito de educación, conocimiento científico, ¿no? Tenemos, y entendiendo también el legado patriarcal, ¿cierto?, el legado androcéntrico de la mayoría de las disciplinas, ¿no? Pero particularmente las disciplinas científicas se caracterizan por un fuerte androcentrismo. Y aquí me quiero detener porque estábamos pensando con Andrea a propósito de si es claro o no es claro qué es androcentrismo en la ciencia, y preferimos aclararlo, ¿no? Porque androcentrismo también uno podría quizá ubicarlo fácilmente como el hombre al centro, ¿no? El hombre al centro de todo. Y decir, bueno, androcentrismo en la ciencia quiere decir que todas las disciplinas científicas la han escrito en su mayoría hombres. Ok, sí y no. Sí, pero es más profundo que eso, ¿no? Con androcentrismo en la ciencia, en el conocimiento y en la ciencia, entendemos por una lógica de entender, de elaborar el conocimiento y de divulgarlo de una forma particular, ¿ya? Esta forma particular tiene que ver con, yo diría, 4 puntos. Y ahí, Andrea, si querís, después, vacancia, me complementáis. Igual yo lo voy a retomar con Donna Haraway. Con la presunción de objetividad, es decir, el conocimiento androcéntrico y la ciencia androcéntrica siempre presupone que está mirando desde un lado objetivo y que la objetividad existe como fin científico, ¿no? Segundo, la universalización. El androcentrismo en la ciencia también nos habla de esta necesidad de totalizar el pensamiento, ya sea desde una fórmula a un postulado de comportamiento social. La necesidad que tiene la ciencia androcéntrica es totalizante, es decir, universalizar los resultados para todos los casos, independientes si son ciencias exactas, biológicas, naturales o humanas. Ese sería un segundo principio. El otro principio es de abstracción, que está muy vinculado con la racionalidad, ¿no? Como finalmente no podemos, por ejemplo, construir ciencia desde algo que no sea abstraer, ¿cierto? Como si nos pudiésemos subir a una nube a pensar y poder abstraer las ideas concretas, ¿cierto?, las ideas singulares, en términos complejos, racionales, abstractos. Entonces, eso, para poder agregarle un poquito más de grosor al concepto de androcentrismo, porque no estamos hablando solamente de que existen padres de la ciencia, sino que el modo de pensamiento que tienen esos padres de la ciencia es con ciertas características. Y esas ciertas características han sido homologadas, reproducidas y heredadas, por cierto, por la ciencia en general, por las disciplinas científicas en general, ¿no? Son como los principios de las ciencias, sobre todo de las ciencias positivistas. Al menos en mi caso, que yo soy socióloga, y bueno, la disputa ahí es una disputa política, ¿no? Y eso es súper interesante de escarbar. Bueno, obviamente
históricamente también se ha dado la invisibilización, no solamente del aporte de las mujeres, porque generalmente las mujeres científicas, cuando pensamos en Marie Curie, ¿cierto? No hay muchas mujeres científicas que sean visibles, al menos históricamente, y cuando al menos en las universidades, en las plataformas, digamos, momentos, dimensiones de divulgación científica, se abordan a las mujeres como compañeras de, ¿no? Además de eso, la imagen que se tiene del científico es siempre como un científico que trabaja solo. También hay un tema, yo creo, con el androcentrismo de como acumular el prestigio en una sola persona, en vez de visibilizar los equipos que muchas veces están detrás de ciertos procesos de investigación y hallazgos. Y por último, para ir ya más específico en ciencia y tecnología, acá es bien interesante lo que pasa con respecto a, bueno, la ciencia en sí es un área del saber productivo y de hecho, en términos de pandemia, ustedes saben también la ciencia se ha vuelto como una necesidad, pese a que las políticas de gobierno no digan lo mismo, pero sabemos que la ciencia es importante para el desarrollo de cualquier cultura, de cualquier civilización, en esta noción de progreso siempre lineal, siempre adelante, que por cierto también es muy androcéntrica, pero como es un área del saber productivo, de prestigio, ¿cierto?, de connotación social, está asociado a lo masculino. Claro. Además, hoy creo que me faltó una cosa aquí. Parece que se me quedó como en el PPT anterior. Sí, tenía agregado acá otro punto a propósito. Antes de sesgos de géneros presentes en la tecnología, tenía que, y que en realidad entre conocimiento científico, ciencia y tecnología es similar. Un postulado de Diana Mafia que es bien interesante y que también les invito a revisar a propósito de cómo la ciencia sexista o los discursos científicos sexistas implican una doble obturación, una doble clausura hacia las mujeres en el sentido del proceso y del producto. El proceso, en tanto las comunidades científicas, además de no contar con muchas mujeres, generalmente es una dinámica masculina, ¿cierto? Pero además, en el producto, que son las teorías científicas, tampoco hay, por ejemplo, de hecho hay un rechazo, ¿cierto?, a las características que supuestamente son femeninas, como la intuición, la emocionalidad, qué sé yo. Entonces, claro, en el sentido de Mafia existiría un doble sexismo, en este caso epistemológico, a raíz de la ciencia, en tanto el proceso y en tanto el producto. Por último, esto que les tenía aquí, que es sesgos de género presentes en las tecnologías, que es algo que Andrea el año pasado también lo mencionó, es que pensar que la tecnología como producto de la ciencia, y que es algo que parece que no muchos entendemos, ¿cierto?, como algo bien desconocido, cómo opera, digamos, cómo funciona, porque tenemos en nuestra casa llenos de tecnología, dispositivos sobre todo tecnológicos, no obstante, no entendemos mucho cómo funciona. Ahí, bueno, las tecnologías y la inteligencia artificial particularmente, ¿cierto? Ustedes saben, la producción de datos, la ciencia de datos y la inteligencia artificial a partir de algoritmos, muchas veces no se sabe qué hay detrás o cómo se construye, por este mismo desconocimiento como a la área disciplinar. Pero es, yo creo, imperante entender de que, por ejemplo, los algoritmos que buscan reconocer facialmente o indicarte un tipo de consumo a través de la publicidad tienen sesgos de género presentes. ¿Y por qué tienen sesgos de género? Porque alguien los hizo. O sea, esos algoritmos necesitan información sobre las personas y esa información es vertida, ¿cierto?, administrada, suministrada a la plataforma, qué sé yo, pero esa información que se da es parte de la cultura y hay un documental súper entretenido, interesante que ver en Netflix que se llama Prejuicio Cifrado, a propósito de los sesgos de género coloniales, racistas y sexistas que están en la tecnología, particularmente en la inteligencia artificial
con los algoritmos. Sí, aquí también, por recomendación de mi compañera, puse la definición de tecnología, pero una definición de tecnología bien amplia, porque estaba difícil igual, como que había muchos libros que leer para poder ir por algún lado, y me quedé con la etimología más básica, que es tecné más logos, y es pensar que la tecné es la técnica, ¿no? El oficio, y el logos es el conocimiento, es decir, la ciencia. Entonces, si pensamos tecnología así, es la técnica más la ciencia por detrás. Es decir, yo puedo tener una técnica de ensamblaje, por ejemplo, pero sin el conocimiento científico no podría echar a andar el motor que quiero echar a andar. Eso. ¿Hay algo en el chat o en aquel no es para mí? Ah, ya, sí, me voy a apurar. Y disculpa, compañera. Ya, aquí, en epistemología. Sí, esto es lo que yo les quería traer honrando el pensamiento de Donna Haraway, quien es zoóloga, filósofa y doctora en biología. Ella es una autora, yo creo, necesaria para todas las personas que estudiamos ciencia y género, o para quienes más bien entendemos que las ciencias no tienen límites claros, sino que es posible observarlo desde varios lados, y es lo que intenta un poco desdibujar la frontera Donna Haraway con respecto a las ciencias de la vida y con respecto a las ciencias de las humanidades, o como ustedes quieran llamarla. Aquí voy a pasar rápidamente a posicionar a la Donna, porque finalmente necesitamos saber qué es lo que a ella le preocupa para poder entender la historia que les voy a contar a continuación. Primero, ella se sitúa de la biología del desarrollo, es decir, cómo el desarrollo humano está intervenido por las disciplinas biológicas más bien para la necesidad de explicar. Cómo la biología y ciertos sucesos, dimensiones de la biología explican el desarrollo humano. Aquí, Donna Haraway va a ser súper enfática en intentar desmantelar las capas de sentido que se ocultan detrás de ese conocimiento científico. En este sentido, por ejemplo, los estudios biológicos, ella va a comprender la metáfora, por ejemplo, de los estudios biológicos porque se utilizan para el comportamiento social. Entonces ella está ávida de finalmente cuál es la intencionalidad del conocimiento científico que se está produciendo, particularmente en la biología, para otros fines, o fines más bien que tienen que ver con el comportamiento humano y no necesariamente con el comportamiento biológico. En segundo lugar, esta sociología de la ciencia, que es muy interesante, que es observar cómo y quiénes construyen ciencia. Es decir, quiénes son las personas que están detrás de esta construcción científica, cuáles son sus intereses, cuáles son sus posturas y cómo lo hacen, mediante qué técnicas, mediante qué financiamiento, mediante qué equipos se utiliza. Y ella ocupa finalmente la sociología de la ciencia como un recurso retórico que la ciencia es un recurso retórico para servir a las estructuras de poder. Por eso la mirada crítica de Donna Haraway es súper interesante para poder observar, porque Donna Haraway es una maestra, o sea, alguien que puede estudiar bioinformática y al mismo tiempo primatología en el mismo texto, como saber tanto, de verdad, de tantas dimensiones científicas es muy complejo. Bueno, ella lo logra, ¿no? Y finalmente siempre está esta intencionalidad detrás, o sea, cómo la ciencia sirve a las estructuras de poder, a la hegemonía en este caso. Y por último, ella se sitúa desde una epistemología feminista, ¿cierto? Que es que para ella la situación de las oprimidas, en tanto mujeres, ¿cierto?, subordinadas por la dominación masculina, tendrían un lugar epistémico privilegiado. Y aquí a mí me gusta mucho esta acepción que hace ella, porque dice, las oprimidas tienen una doble mirada epistemológica. Pueden pensar epistemológicamente como la hegemonía, es decir, desde el androcentrismo, si es que se quiere decir, pero también tienen este lugar epistémico privilegiado porque ellas ven justamente lo que nunca se ha querido observar, y justamente con las técnicas que la ciencia tradicional repudia. Entonces es un lugar epistémico de completa novedad y de completa potencia política para poder disputar, ¿cierto?, refutar ciertas otras teorías y ver qué pasa cuando se cambia el lugar de la persona que construye ciencia.
particularmente la exploración de las prácticas científicas como productoras de significados verídicos públicos. Ella va a poner mucha atención y lo voy a explicar con esta historia, con la historia a continuación. Esta historia, a propósito del libro Ciencia, Saber y Mujeres, la reinvención de la naturaleza, tiene que ver con la necesidad en Estados Unidos, segunda mitad del siglo XX, por buscar el lugar del hombre en la naturaleza, pero más bien el lugar del hombre en la naturaleza, es decir, la naturaleza de la política y la naturaleza de la sociedad. En ese sentido, la biología evolutiva le va a ser una disciplina privilegiada para poder desarrollar o intentar desarrollar explicaciones de cuál es el lugar del hombre en la naturaleza. Entonces, una parte importante de la antropología empieza a dedicarse al estudio de babuinos y langures en los 60 y en los 70, buscando estas explicaciones. Pero no son cualquier explicación y no es cualquier contexto. También hay un contexto de preocupación por ciertos fenómenos sociales, particularmente asociados al género y que va a ser como la línea transversal de este relato. Por ejemplo, la violencia doméstica, la responsabilidad paterna, el aborto, la autonomía reproductiva de las mujeres. Va a ser una época donde ese tipo de discusión esté preguntándose también la ciencia cómo podemos dar respuesta a esto que no entendemos tan bien. Entonces, la historia parte con Sherwood Washburn, me da risa decir su apellido, en los años 60, que es un antropólogo dedicado a la primatología para el estudio del comportamiento social. Es decir, Washburn va a estudiar el comportamiento babuino experimentándolo dentro de laboratorios y en algunos casos en terreno, pero va a estudiar el comportamiento del babuino para poder dar una explicación de cómo evoluciona el mono hacia el hombre, desde una perspectiva súper darwinista, muy capitalista. De hecho, Donna Haraway ahí le saca pero todos los trapitos al sol. Financiado por la Fundación Ford, que en su tiempo también financió la Segunda Guerra Mundial, o sea, algunas de las armas compradas para la Segunda Guerra Mundial. Además, Donna acusa a Washburn de ser un racista empedernido, pero bueno, vamos a ir viendo qué dice finalmente. Él plantea, y esto va a ser un linaje disciplinario, el estudio del babuino para explicar la evolución homínida. ¿Qué va a decir Washburn con relación a el estudio de los babuinos? Va a decir que para subsistir y el método de innovación que tienen las manadas de babuinos es la caza. La caza, va a decir, es el principio del cambio, ¿ya? Pero la caza está ejercida, en este caso, por el macho, ¿cierto? Por eso, de hecho, este capítulo se llama la hipótesis de la pugna por la primacía, por la primatología, hombre cazador, la hipótesis del hombre cazador. Claro, entonces, ¿qué pasa? Si situamos al macho y el dominio del macho, en este caso de la caza, siendo que el año antepasado, se descubrió en Perú, ustedes saben, mujeres cazadoras, que vino a refutar muchas otras cosas, pero la hipótesis principal de trabajo era que toda la actividad de la manada y la organización social de la manada, al centro estaba el dominio masculino en base a la caza. Entonces, todas las actividades y los comportamientos asociados a la masculinidad, como la competencia y la agresión, eran considerados parte de la cooperación y de la organización social de los babuinos. Aquí me equivoqué y puse langures, disculpa. Entonces, vamos a tener que la forma de vida masculina es el motor del pasado y del futuro humano, ¿cierto? Entendiendo que el estudio de los babuinos era para poder dar alguna explicación al comportamiento social. ¿Qué pasa luego? Bueno, va a decir Donna Haraway, aquí es súper importante detenerse porque la construcción científica del sexo y del género como objeto y condiciones de estudio nos van a decir mucho acerca de las formas que tiene de construirse el conocimiento científico.
Washburn tiene a su vez muchos estudiantes de doctorado, hay mucha gente que se doctoró con él. Phyllis Jay es una nieta, por así decirlo, porque es la tercera generación de estudiantes. Ella hizo su doctorado con un doctorante a su vez de Washburn, pero venía con todo este linaje patrilineal donde la hipótesis de trabajo era que el macho era el centro de la manada y la organización social se basaba en el comportamiento del macho. Ella no va a refutar directamente la hipótesis, pero va a centrar el análisis ahora en la actividad de las madres y las crías. Ella va a decir que la relación entre madre e hijo es la más intensa de un langur, ojo también, porque ya no va a estudiar al babuino, sino que va a estudiar al langur. Y que las estructuras de dominación eran muy complejas y sutiles, poco importantes para la vida, pero además va a estudiar, por ejemplo, las alianzas entre hembras solteras y hembras con crías, ¿cierto?, en la forma que tienen de crianza compartida. Entonces hay un cambio en el centro del análisis. Además, dice Donna Haraway, tiene una perspectiva longitudinal y desarrollista, porque Phyllis Jay fue la investigadora que pasó más tiempo junto a los langures como modo de observación. En ese sentido, podríamos decir, había una saturación más grande de información que la que misma había producido Washburn. Además, cambia su metodología. Ya no ocupa laboratorio, no saca a los langures, en este caso, de su estado natural y los lleva a un laboratorio, sino que ella va a observar desde dentro de la manada. Y ahí también, para los que estudian antropología, qué sé yo, el cambio en la mirada, desde donde mira, va a hacer que ese análisis de esa realidad sea mucho más fidedigna. Entonces ella va a postular que los grupos matrifocales se encuentran en el centro de la estructura, desplazando así la hipótesis de la dominación del macho. Por supuesto, esto no estuvo exento de polémicas y muchas estudiantes, incluso de Phyllis Jay, que eran estudiantes de ella, de sus clases, que todo esto es la Universidad de Chicago, decían que había una polución, ¿cierto? Que finalmente era peligroso prestarle exceso de atención a lo femenino porque podía ser acusada de polución. Y que además, por supuesto, la explicación de un grupo completo no podía basarse en la actividad de las madres y las crías. Me pregunto yo por qué entonces la explicación de un grupo completo podía basarse en la actividad del macho. Pero bueno, esas preguntas estaban abiertas. Los estudios en babuinos basados en el dominio masculino gozaban de mayor prestigio. Además, todavía se creía que el modelo para estudiar el comportamiento social era el babuino, pero no solamente el babuino, sino que el dominio masculino del babuino. Y aquí va a agregar Donna Haraway que, como haciéndole el espaldarazo a Phyllis Jay, no todas las comparaciones son iguales cuando el fin científico es conocer el lugar del hombre en la naturaleza. ¿Sí? ¿Me estoy demorando? Atenta a la hora un poco. Ya, dale. Esta es la penúltima. Sí, para terminar, existe una cuarta generación de estudiantes, Sarah Hardy, que va a decir, en oposición a considerar la jerarquía de uno u otro tipo de participante de la manada, va a dar lugar a las estrategias reproductivas femeninas y masculinas en los langures. Es decir, en vez de ocupar la dominación como lugar de la organización, va a proveer la hipótesis del cálculo genético. Y el cálculo genético no explica el comportamiento individual en términos de roles generizados, sino que es un cálculo genético. Es decir, no hay una dominación, no hay una jerarquía, no hay un rol de género que queramos suplantarle basado en una división sexual del trabajo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que nos dice Haraway detrás de esto, detrás de esta historia de cómo avanza la primatología, el estudio de los primates? Dice, ojo aquí, con que la narración, la construcción de conocimiento científico, ¿cierto?, entre comillas, va a significar significados públicos, valga la redundancia. Es decir, ese conocimiento científico se va a traspolar a la sociedad como una absoluta, como un régimen de verdad, como algo totalizante que también es característica del androcentrismo, ¿no? Entonces, va a decir Donna Haraway, el punto de contestación entonces son las historias. Ella dice historias a cómo se construye el conocimiento científico, como idealizaciones, ¿no?
que alcanzan este estatus de conocimiento científico. Lo que quiere ella finalmente es desmitificar el nacimiento de significados científicos dentro del discurso público. Además, va a agregar que la gente situada en sitios históricos particulares crea los significados, es decir, tuvieron que llegar en esta historia de la primatología, tuvieron que llegar las mujeres, porque todos los hombres, los estudiantes de Washburn, repetían sin cuestionar la hipótesis del hombre cazador. Sin embargo, cuando empiezan a estudiar las mujeres, empieza a cambiar el modo de análisis. Y en ese sentido, ella agarra este término de polución y lo subvierte, y lo transforma en el conocimiento situado, que es de donde nosotras intentamos siempre hacer ciencia, es decir, no intentar totalizar los resultados, absolutizarlos, ¿cierto? Tampoco se trata de relativizarlos, pero siempre situarse desde el lugar desde donde una produce conocimiento científico. Por eso ella siempre declara ser antirracista, ser anticolonialista, feminista, etcétera, porque desde ahí es desde donde ella analiza este entrecruzado entre ciencias de la vida y humana. Y va a decir, el conocimiento científico siempre es situado, porque siempre hay personas con historias, con trayectorias, con intereses particulares detrás de la forma de construir conocimiento. Ya, ahora sí, discúlpenme, me relajé mucho en la primera parte. Compañera, te doy el pase porque esta diapo es la tuya, así que tengo que dejar de compartir. Pero volví, ¿no? ¿Estoy aquí? Sí. Ya, perfecto. Ya, voy a compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Ya, perfecto. Sí, todo bien. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yo voy a cambiar un poco de tema como para profundizar un poco más en los resultados del proyecto en el que trabajamos junto con Consuelo y 5 investigadores más. Este proyecto es un proyecto anillo y se llama Mujeres Matemáticas en Chile, Sociología de un campo científico desde una perspectiva interdisciplinaria y de género. Voy a empezar con algunas cifras, pero en honor al tiempo me voy a saltar algunas slides para que logremos llegar rápido a lo que más me interesa. Entonces, el objetivo de dar cifras es contextualizar cuál es el panorama, digamos, bajo el cual nace la pregunta subyacente a este proyecto de investigación, ¿ya? Entonces, primero así haciendo una división quizás un poco gruesa y por lo demás bien binaria además, pero como para empezar a aproximarnos, en términos de seres humanos, en el mundo, digamos, hay alrededor de 51% de mujeres. Entonces, podríamos preguntarnos, por ejemplo, de la gente que hace ciencias, ¿qué porcentaje son mujeres? ¿Ya? Entonces, por supuesto, esta pregunta, su respuesta depende de la definición que tengamos de persona que hace ciencia, ¿ya? Esto puede depender de muchas cosas, pero en particular depende de qué estado de la trayectoria estamos hablando, ¿ya? Hay distintos como momentos de la trayectoria de una persona que hace ciencia, ¿ya? Entonces, en un primer estado, que es el más básico, es el pregrado. Ahí vemos que, bueno, estos son datos de la UNESCO del 2018, no son tan actuales, pero la verdad no creo que haya cambiado tanto la situación en 3 años. Entonces, en el primer estado, que es donde dice Bachelor's Degree, ese es el pregrado, y ahí la cosa va más o menos balanceada, ¿no? De hecho, ahí hay más proporción de mujeres. Lo mismo con el magíster, pero observemos dónde la proporción se da vuelta, es justo en los grados superiores, ¿sí? Donde ya la cosa se pone más competitiva, además tiene más valor, ¿no? Es más valorada una posición de doctorado o ya de investigadora. Ahí justamente eso coincide con que la proporción hombres-mujeres se invierte y empieza a estar muy por debajo, muy subrepresentadas las mujeres, ¿ya? Entonces, bueno, veamos qué pasa en Chile. Estos datos que voy a mostrar ahora son parte de la radiografía de género del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que salió este año, en enero del 2021, por si la pueden buscar, tiene hartos datos interesantes. Entonces,
lo cierto es que la participación femenina en pregrado, y esto es una buena noticia, representa más de la mitad de la matrícula de la Universidad de Chile. Tampoco es tanto más que la mitad, creo que es también 51%, pero esta participación no es uniforme en todas las áreas del conocimiento, ¿ya? Entonces veamos en pregrado, ¿dónde se concentran más las mujeres? Justamente en las áreas, en las de abajo, ¿no? Que son, por ejemplo, salud, educación, ciencias sociales, que podríamos decir que son áreas que están ligadas a ámbitos del cuidado, por ejemplo, la educación, lo reproductivo. Son cosas que culturalmente se asocian a ciertos arquetipos de lo femenino, ¿sí? Y en su reverso, si vemos las que están más arriba, como tecnología y ciencias básicas, ahí las mujeres están subrepresentadas, tanto en el pregrado como en el magíster y en el doctorado, que son cosas que culturalmente, ¿cierto?, o simbólicamente se asocian a lo masculino. Aquí es importante decir que esta segregación no se trata solamente de porcentaje, ¿no? O sea, de cuántas mujeres hay aquí, cuántas mujeres hay allá, sino que esto trae como todo un correlato en distintos órdenes, ¿sí? No sé, podríamos decir, por ejemplo, en términos de remuneraciones, las carreras en general asociadas a la tecnología y a la ciencia son mejor remuneradas. También todo esto tiene un impacto en el desarrollo mismo del conocimiento, que tiene que ver con lo que hablaba Consuelo sobre el conocimiento situado. En el fondo, si es que aceptamos que todo conocimiento situado, entonces el hecho que las personas, las comunidades que están generando conocimiento sean tan parecidas entre sí, esto por supuesto que trae consecuencias en el tipo de conocimiento que se está generando, ¿ya? Y en términos de jerarquías universitarias, este dato también es bien sabido, voy a pasar rápido por aquí. La jerarquía más valorada, digamos, en las universidades es la de profesor o profesora titular, y es justamente ahí donde las mujeres están muy subrepresentadas con un 22%. Esta diapositiva me la voy a saltar. Y entonces, bueno, ya lo sabemos, lo vemos en datos, ¿cierto? Las mujeres están bien subrepresentadas en áreas, en particular STEM, que son las de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, pero además en esta categoría STEM la participación no es uniforme, ¿sí? O sea, en general tiende a haber muchas más mujeres en carreras como biología y química que en ingeniería y matemática, ¿ya? Entonces, es en este contexto, digamos, de cifra que nace la inquietud, que si bien el contexto responde al orden de lo cuantitativo, este proyecto tiene más una inquietud cualitativa, ¿sí? Aquí podemos ver los objetivos del proyecto, a grandes rasgos, son 3 objetivos específicos. El primero tiene que ver con describir el campo científico, el segundo con comprender las subjetividades, y el tercero con entender las trayectorias, ¿ya? Entonces nos interesa cómo, teniendo como contexto las cifras que entregué anteriormente, se construyen ciertas normas, ciertos parámetros que van a dar origen al campo científico de la matemática, ¿sí? En el fondo, ¿qué rol juega el género en esta construcción de subjetividades? ¿Cómo son las experiencias diferenciales en este campo científico? Y además, cómo en y con estas interacciones se van construyendo subjetividades generizadas, ¿sí? Entonces, yo les voy a presentar resultados aquí referentes al segundo objetivo. La metodología se basó en un análisis de 11 focus group que llevamos a cabo entre matemáticos y matemáticas de universidades básicamente del centro y del sur de Chile. Son 7 focus group mixtos y 4 de mujeres. Entonces, descubrimos 3 formas de rareza, que a veces la vamos a llamar otredad, ahí vamos a explicar la diferencia, que se articulan en esta construcción de subjetividades. Es interesante porque estas formas de rareza o otredad se grafican en la imagen de bicho raro, ¿sí? Que es una expresión que apareció en más de una intervención, sobre todo de mujeres matemáticas, para relatarse a ellas mismas insertas en este campo científico de la matemática, ¿sí? En el fondo, me siento un bicho raro en esta comunidad. Entonces, primero distinguimos la rareza por pertenencia. Ya en el fondo soy raro, soy rara en la medida que pertenezco a este campo científico que es cada vez más minoritario.
¿sí? En el fondo, cada vez hay menos personas que hacen matemática. Aquí quizás vale la pena distinguir que cuando digo hacer matemática, en el fondo a eso me refiero con gente que se dedica a la matemática, ¿sí? Con gente que hace matemática, que en el fondo desarrolla conocimiento matemático. Esta es una disciplina, por ejemplo, distinta a la educación o pedagogía matemática, ¿sí? Entonces, en esta rareza encontramos varios términos que son interesantes y que dan cuenta de algunas características del campo, que son las que están ahí. Una primera quizás distinción dentro del campo de la matemática es la matemática pura versus la matemática aplicada, ¿ya? Entonces la pureza, hay un cierto como alabanza a la pureza de la matemática en la medida en que se trata de manipular ciertos símbolos abstractos con siempre el interés de llegar a una suerte de verdad universal, ¿sí? Que es lo que buscan en el fondo las demostraciones matemáticas, etc. Luego esto de la iluminación hace referencia a esta idea de eureka, ¿no? Como del iluminado que se le ocurre una idea brillante, etc. Y luego el prestigio y la distinción, que viene a demarcar una suerte de abismo entre el mortal y el común, digamos, y el matemático. La matemática, en la medida en que son cosas como en otro nivel de abstracción, como muy difíciles de entender, otro lenguaje. Esta primera noción de rareza por pertenencia, que a propósito está graficada por esta cita, estamos en peligro de extinción, fue levantada en base a los focus mixtos, ¿sí? Ahora las dos siguientes que me voy a referir son nociones que fueron levantadas en los focus de mujeres. Entonces, una segunda noción es la rareza estadística, que graficada bajo la cita era la única. Y esta es una experiencia compartida entre la mayoría de las mujeres del campo, que es el sentirse extraña, ¿sí? En la medida en que ya estoy entrando a un campo que es raro como en general, pero además dentro de este campo soy extraña porque soy mujer, y la mayoría de quienes conforman este campo son varones. Entonces, esto constituye una forma de subjetivación generalizada y una experiencia de soledad, tal como es retratada en estas citas, un mundo de hombres o un ambiente 100% masculino. Aquí abajo, de hecho, hay otra cita que es una de las que menciona esto del bicho raro. Dice, había entrado a pedagogía porque quería entrar a matemáticas, y en el fondo me fui por ahí, después me cambié, claro, no supe que se ve el bicho raro también, porque imagínate, nadie se cambia a licenciatura y menos mujeres. Entonces, es importante también mencionar que aquí esta experiencia de soledad, ¿cierto?, cobra particular relevancia, ya que en la academia es súper importante esto de las redes profesionales, las redes de contacto, ¿no? Entonces, esta percepción de soledad a veces puede tomar cierta materialidad en algo súper concreto, que es, no tengo suficientes redes profesionales de trabajo, ¿sí? Entonces, eso puede, en el fondo, venir a obstaculizar mi desarrollo profesional. Probablemente por eso es que hasta hace poco están siendo bien comunes y bien potentes las redes de mujeres en ciertas disciplinas, ¿sí? Y luego distinguimos la rareza normativa, que a esta le llamamos otredad, porque en esta rareza hay una jerarquización implicada, ¿ya? En el fondo, la norma en el campo es masculina, y esto repercute en cómo las mujeres construyen su subjetividad en el campo, ¿ya? Entonces, en la medida, o sea, ¿por qué hay otras? ¿Sí? Aquí dice, éramos las otras en ese espacio. ¿Y por qué hay otras? Hay otras en la medida que hay unos, en el fondo, ¿sí? O sea, que hay quienes son los auténticos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, esto conlleva una masculinización normativa del campo, como decíamos, y una subjetivación de otredad en base al género, ¿ya? Esta otredad se vincula con 3 expresiones de sexismo ambivalente. ¿Por qué ambivalente? Porque podríamos describirlo como una suerte de péndulo que tiene como telón el sexismo, digamos, como
está, digamos, como entramado en nuestras sociedades, pero es como un péndulo que va entre actitudes hostiles y benevolentes, ¿sí? Pero siempre con este telón de fondo, y además actitudes que alimentan ciertos estereotipos de género, ¿sí? Que de alguna u otra manera producen ciertas categorías muy restringidas en que las mujeres podrían venir a encajar, ¿ya? Que son básicamente tres las que nosotros descubrimos, que son o soy indefensa, o soy sexualmente disponible, o soy madre, ¿sí? Entonces, una primera figura es esta de ser indefensa, que está relacionada con el paternalismo, graficada bajo la cita, mis compañeros me cuidan, ¿sí? Entonces, esto da cuenta de la imagen de una mujer, ¿cierto?, que necesita esta protección, y por lo tanto me produce en el fondo, o me hace indefensa en la medida en que me construye de alguna forma indefensa, ¿ya? Algunas citas que grafican esto es, y sí, sentía eso de que te protege. Por A, B o C motivos, tus compañeros te protegen. Otra cita dice, el profesor, yo creo que con una buena intención, nos decía las niñitas de la licenciatura. Aquí un poco poniendo en un lugar infantilizado la participación de las mujeres, y esto probablemente puede traer muchas consecuencias, como por ejemplo, si el profesor está diciendo como, está poniendo en un lugar infantilizado, probablemente eso genera que para los compañeros sea difícil ver a sus compañeras como pares, ¿no? Si es que está como relación implícita. Luego está el segundo discurso de sexismo ambivalente, que tiene que ver con el objeto de deseo masculino, ¿ya? Graficado en la cita, asumieron que yo estaba disponible. Aquí podemos ver un estereotipo, digamos, doble, que podría ser en la forma de atención sexual indeseada o en el registro del amor romántico, ¿ya? Por ejemplo, la primera cita, que puede ser correspondiente a la primera forma: siempre trabajo con puros hombres, y ese ha sido un tema para mí, como esto del momento en que yo descubro que el otro me está mirando como con deseo, como que para mí eso se hace muy difícil. Y luego tenemos el registro ya más en amor romántico, que esto fue dicho por un participante que lo decía como espectador, más que nada, de esta situación. Si viene una chica ayudante que le está haciendo clases, en ingeniería una chica que está haciendo clases es el 10% de la clase enamorado de ella, ¿sí? Y siempre pasa que en la encuesta docente de ayudante, los chicos le colocan, hoy estoy enamorado de la chica. Y por último, la figura de la mujer, digamos, hábil en las labores de cuidado o reproductividad, ¿ya? Aquí esto podríamos hablar de una expresión benevolente que tiene que ver con enaltecer de alguna manera estas supuestas labores o capacidad natural, entre muchas comillas, de las mujeres para ejercer el cuidado, ¿ya? Que por supuesto esto tiene, como decía anteriormente, un telón de fondo sexista, pero se expresa como benevolentemente, y también una expresión hostil que implica delimitación de los ámbitos de desempeño. Por ejemplo, a veces en las universidades las labores que tienen que ver más con de alguna manera, labores reproductivas de las comunidades científicas, ¿sí? Como podría ser tener la atención de alumnos, docencia, cargos de gestión, etc. A veces, y no pocas veces, esos cargos, justamente en esos cargos hay más participación de mujeres, ¿sí? Versus los otros que son como los cargos más de investigación, o lo que veíamos de los profesores titulares, en que hay más participación masculina, ¿sí? Aquí hay dos citas que se refieren a este tema de cuidados y reproductividad, pero mejor no las voy a leer para que así abramos un poco la conversación. Muchas gracias. ¿Y Aiza, estás ahí? Sí, aquí estoy. No sé si alguien tiene preguntas. Vamos a dejar el ratito que queda Pueden levantar su mano.
de tiempo para hacer preguntas. Yo voy a estar moderando. Recuerden, pueden hacer sus preguntas por el chat. Seba, si hay preguntas en Facebook, nos avisas también, por favor. Ok. Joel levantó la mano. Dale. Adelante. Se escucha, es que mi computador empezó a funcionar mal. Yo tengo una pregunta, porque recuerdo que en la clase pasada habíamos leído algo, un artículo de, que hablaba de estos temas, sobre todo en el mundo científico, y decía que en ciencia como que se atribuían como, o sea, decía que la ciencia muchos la veían como algo masculino, como que atributos masculinos, y la verdad a mí me desconcertó un poco. Y me preguntaba si, o sea, y ahí una compañera nos respondió que efectivamente esos valores como que se le atribuyen a los hombres es como competitividad y ese tipo de cosas. Lo que yo me preguntaba es que si existen como esa misma visión en Chile o en el mundo comunidad científica en Chile o y se ha cambiado a lo largo de los años o si se continúa con alguna visión parecida. No sé si se entendió muy bien lo que quise decir. Sí, yo creo que sí, pero un poco es más que nada como la percepción que tiene la gente, ¿no? Más que como lo que sea realmente. O sea, porque claro, podríamos decir, sí, yo creo que todavía en términos generales hay como una, y quizás no siempre es tan consciente, pero como una idea de que hay profesiones como más para hombres y más para mujeres. Y de hecho, eso es algo que según algunos estudios son ideas que casi que es como que se le transmiten a los niños de alguna manera, y hace poco salió este estudio que como desde los 6 años las niñas ya piensan que hay cosas que no son para ellas y cosas que sí, ¿ya? Y claro, probablemente esto tiene que ver con los juegos, con las expectativas, también hay algunos estudios que hablan de las expectativas de los profesores, etc. Entonces hay una serie, es como, yo siento que es como un rompecabezas que se va armando con distintos estímulos y que al final genera esto, ¿sí? Genera baja participación y de alguna manera genera como esta realidad. Pero por supuesto que esto no tiene que ver, o sea, no está, no es que no es algo que no se pueda cambiar, ¿sí? No es algo como que venga en nuestro ADN, ni es algo que tenga que ver con la biología, ni es que las mujeres tengamos menos capacidad, ni nada por el estilo, sino que responde a cosas culturales, pero que efectivamente terminan generando realidades. O sea, la baja participación de mujeres en la ciencia es algo real, es algo que ocurre, ¿sí? Hay muy pocas mujeres, por ejemplo, en matemáticas y física. Ahora, que la razón de eso sea algo como determinista y que vaya a ser así por siempre, por supuesto que no. Pero yo creo que sí existe una percepción de algún tipo que nos hace pensar a las mujeres que no somos para esto, de alguna manera. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro. Dando otra anécdota, me pasó hace poco que estuve en una clase de optimización y una profesora decía como, algo que me llamó la atención, que un profe dijo como, pero sean ordenados. Y un comentario que hizo fue que dijo que en general las mujeres ingenieras como que no tienen ese tipo de problemas, que son más ordenadas como escribiendo, programando. Y, o sea, quería aportar esa anécdota. Claro, ese binomio es súper común, como las mujeres son ordenadas, trabajadoras y los hombres son como geniales y iluminados. Ah, y a propósito, o sea, para aclarar también de que esta idea tampoco es algo natural ni biológico, no es que las mujeres que nazcamos con capacidad de orden, digamos, también es algo que se aprende a muy corta infancia, de que se debe suplir porque es más difícil acceder a estos lugares de prestigio. A muy temprana edad nos autoexigimos mayor responsabilidad o mayor... no sé cómo llamarlo,
o mayor esfuerzo finalmente, un doble esfuerzo para poder sobresalir al mismo nivel que los varones. Ay, la Andrea se fue. Se tenía que retirar. Sí. Bueno, no sé si hay más preguntas. Una pregunta. Los estudios que se han realizado, ¿se logra hacer un paralelismo? ¿Qué tan directo es el paralelismo entre como las diferencias que hay entre género y también las diferencias de ingreso por razones raciales? Como de racismo. ¿Cómo paralelismo? No entendí bien. Se observan las mismas dificultades, o sea, lo mismo como diferencia o gaps, por así decirlo, entre el ingreso de mujeres, por ejemplo, o de personas afrodescendientes. Existe, ¿qué tan similar es como mediamente eso? Mira, yo no me atrevería a decir porque no tengo resultados así como en términos de remuneración o de acceso a ciertos lugares de prestigio. No obstante, me atrevería a decir que la colonialidad del saber se reproduce en la mayoría de las disciplinas. De hecho, en matemática, pese a que es como una disciplina súper internacional, qué sé yo, los polos, los que se llaman los polos, son siempre hacia el norte, ¿no? El polo es Estados Unidos, es Francia, es Japón, pero el polo nunca es o India, o África, o Sudamérica. Entonces, yo no me atrevería a decirlo con datos, pero entiendo y reconozco que hay patrones de dominación y de jerarquías que se repiten y por supuesto que se intersectan también. Claro, gracias. Bueno, me parece que estamos un poco en la hora, 7:30, pero bueno, en el nombre de todos los profesores organizadores de este curso y como charla final también, para que vamos ya cerrando el curso, les quería agradecer a las dos por su presentación, súper buena, muy, muy clara en su objetivo. No sé qué más agregar, si que ya se quiere quizás agregar algo de cierre. Y bueno, gracias a todos los chiquillos también que pudieron asistir. Y para los que no pudieron asistir, espero que hayan disfrutado de todas maneras de la clase cuando la vean en YouTube. Eso. Muchas gracias también a ti, Josefina, Yavisa y Fernanda, que no sé quién es, que está detrás del correo, digamos. Sí, y se tuvo que retirar un poco antes, pero estuvo aquí Dale, también. Dale. Sí, obvio, cuando quieran. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por participar. Eso. Muchas Gracias a gracias. todos. Besitos. Que tengan buen fin de semana. Igualmente. Igualmente. Cuídense.